Tenemos en línea al diputado nacional de la coalición cívica, Juan Manuel López. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo les va? ¿Te gusta Cerati a vos? ¿Cómo estás? Sí. Más o menos. Sos otra generación. No soy es muy joven. Poco convencido sonó el sí, pero bueno. No, pero realmente sí me gusta. No seguí en su momento su carrera. Claro. Bueno, pero esta semana tuviste que seguir otras cosas porque el presidente Milei reglamentó la ley de acceso a información pública, restringiéndola, dándole discrecionalidad a los funcionarios para que no contesten a lo que consideren asuntos privados. Esa reglamentación se conoce después de dos cosas, ¿no? De pedidos de acceso a la información sobre los gastos por los perros del presidente en la residencia de Olivos, y después de que el registro de entradas a la residencia de Olivos es una prueba clave para la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Pero la pregunta a vos, que estuviste en este tema en la Cámara de Diputados, realmente defendiendo el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, ¿qué estrategia tiene la oposición para tratar de dar vuelta, frenar, cambiar este decreto, Juan Manuel? Tenemos varias estrategias pensadas. Una es la legislativa. Nosotros, si bien no es usual que el Congreso derogue decretos del Ejecutivo, cuando los decretos del Ejecutivo, sobre todo los reglamentarios, invaden competencias que son del Congreso, el Congreso los puede derogar. Entonces nosotros, como coalición cívica, ya presentamos un proyecto de derogación por inconstitucional de este decreto. Sé que creo que la diputada Banfi también estaba presentando en el mismo sentido. Esa es una de las estrategias posibles. La otra es la estrategia judicial. Seguramente, ante la primera denegación de acceso a la información pública, que esté mal denegado, amparándose en este decreto reglamentario, pueda el que le fue denegado ir a la justicia a pedir la inconstitucionalidad de este decreto. La tercera opción es poder acordar, como dijo el ministro Francos, una modificación del decreto y no tener que dar todas estas peleas que tarde o temprano se van a ganar, porque es obvio que el decreto reglamentario invade competencias del Congreso y que no sería bueno para el gobierno tener que hacer todo ese derrotero para defender una medida que no tiene sentido, porque además creo que incluso tiene un costo en la reputación del presidente, en lo que uno sospecha como motivos, porque en definitiva el motivo es que haya más oscuridad, no que haya transparencia. Y bueno, eso está mal, ¿no? Sí, es cierto. Vos hablás de que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se comprometió a poner en contacto a la diputada Banfi, que creo que es miembro de la Comisión de Libertad de Expresión, donde estuvo Forpea, y tuvo una conversación con la funcionaria que redactó el proyecto, que depende de Santiago Caputo, ¿no? Pero pese a estas gestiones de Guillermo Franco, el vocero presidencial, Adorni, dijo que no va a haber cambios en el decreto. Sí, bueno, pero vamos a ver quién es más importante, ¿no? Si un vocero o el jefe de gabinete es ministro de la Nación, o un asesor del presidente. No se puede el gobierno dar el lujo de menospreciar al Congreso, de invadir sus competencias, de restringir el acceso a los ciudadanos, a los periodistas, a los diputados del acceso a la información pública, porque ha sido un mejoramiento de la calidad institucional esta ley que sacó Cambiemos. Esta ley que sacó Cambiemos, nosotros la sacamos en pos de, hace ya 7, 8 años, en pos de mejorar el acceso de los ciudadanos en su derecho a tener información pública. El Estado es un mero custodio de la información pública, pero esa información pertenece a todos los ciudadanos. Esto nos mejora los índices de transparencia para que la Argentina reciba mejores inversiones, nos acerca a incluirnos en la OCDE, este club de países desarrollados que tiene buenas políticas y a los que nos queremos parecer, y que la canciller Mondino intenta que ese grupo de países nos acepte. Entonces, me parece que este señor Adorni, el vocero, o Santiago Caputo, no pueden ir contra toda lógica en virtud de que, no sé, supuestamente a Milei le molesta que se sepa información
privada sobre sus perros, que si es realmente privada, no tiene por qué darla. Es como cuando le preguntaban a Macri cómo iba Antonia Macri a la escuela. Era información de seguridad privada que no había por qué dar. Entonces, la ley tiene todas las posibilidades para que la información privada no se dé. Lo que no puede un decreto es excederse en la reglamentación. ¿Para qué otro tipo de información que tiene que ver con los papeles de trabajo, con los dictámenes, predictámenes que muchas veces el Estado en distintas discusiones elabora para llegar a una conclusión, como por ejemplo si una empresa X entra al RIGI, al régimen de grandes inversiones, o no entra, o en qué condiciones entra, o entra tal empresa y no tal otra? Me parece que a mí me da miedo que se genere poca transparencia en ese sentido, que el gobierno de Milei busque dirigir las inversiones, que busque dar beneficios a unas empresas sí, otras empresas no. Eso nos acerca a un capitalismo de amigos que creemos que por supuesto es dañino, pero que esperamos que Milei no fomente, porque si es un liberal no puede otorgar ese tipo de privilegios, ese tipo de ventajas, ¿no? Estamos hablando con Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica. Vos sabés, Juan Manuel, que en el 2003 me convocaron en el Senado para defender el proyecto de ley de acceso a la información pública que había aprobado la Cámara de Diputados. El primer proyecto, no el de Cambiemos, claro, el que se había presentado en el gobierno de la Rúa. Me acuerdo que estaba Cristina, que bueno, me elogió diciendo que usted es el periodista que investigó el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia, y después Cristina le cambió un solo artículo al proyecto que venía diciendo que también las empresas privadas que recibieran subsidios tenían la obligación de dar información, y chao, ¡boom! Se bloqueó ese proyecto. Se acabaron los elogios. Y claro, todo el gobierno de Néstor y todos los dos gobiernos de Cristina no tuvimos acceso a la información pública. ¿Hay un sesgo autoritario en Cristina y en Milei? Obvio que sí, hay un sesgo autoritario y hay una práctica del poder donde cuando llegan al Estado creen que les pertenece, y que los que queremos estas herramientas de apertura que funcionan tan bien en países muy desarrollados, para ellos son estupideces, digamos, son cuestiones que no hacen al desarrollo económico, porque prefieren dirigir el desarrollo económico, aunque parezca una locura que un libertario quiera dirigirlo para esto, darle un beneficio a tal o cual empresa, que es lo que no podíamos conocer nunca durante las gestiones de Cristina Kirchner. El acuerdo de Chevron para Vaca Muerta. Bueno, hubo que litigar, el senador Giustiniani creo que era, tuvo que litigar y llegar a la Corte para que eso se conozca. ¿Y cuál era el problema de ese acuerdo de Chevron? ¿Que otorgaba algún privilegio, que era para explotar tal o cual cosa? No, el problema era en sí mismo que no era público, porque tal vez otra empresa del mismo sector, digo, de la energía, quería tener ese negocio y no pudo competir en igualdad de condiciones. O sea, el problema no era el fracking o no sé, o lo que fuese. El problema era que las condiciones para esa explotación que otorgaba el Estado no eran públicas, entonces esa empresa tenía un privilegio, y eso no es un capitalismo sano. Esto, si se lo explicamos a Sturzenegger, si se metió en este tema, lo va a entender, pero no va a poder explicar. Si se lo explicáramos, no sé, a algunos otros que son liberales más clásicos, lo van a entender, pero no quiere Milei transparencia y pone la excusa de los perros, cuando en realidad lo importante es tener transparencia para que todas las inversiones compitan en igualdad. Además, Juan Manuel, José Luis Brea te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Bien. Además, creo que la ley hoy, como está, ya le da bastantes prerrogativas al Estado para no entregar información. Nosotros tenemos la experiencia en el diario La Nación con el tema del oro, ¿no? A dónde se giró el oro. Nosotros hicimos un pedido de información y nos contestaron que era un tema confidencial. De hecho, hace 3-4 días salió un comunicado del Banco Central diciendo y usando ese argumento. Sí. Juan Manuel, te hago la última y te saco de este tema. Esta semana, como siempre en la Argentina pasan cosas todo el tiempo, hubo un atentado con un paquete incendiario a la rural, o al presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Vos insinuaste que podía estar vinculado con el tema de los fondos para la inteligencia que al Congreso no le gustan y que el Senado quiere rechazar. ¿Seguís manteniendo esa tesis? Hoy creo que arrestaron a alguien, por lo que estaba viendo. ¿Seguís sospechando con esa línea de hipótesis? Yo creo que no hay que descartar ninguna línea de investigación. ¿Por qué? Si está avanzando los organismos de inteligencia de la federal y tiene que ver, digo, han dado con una persona y tiene que ver con algún anarco, no sé, vegano, no sé cómo se llama, ambientalista, lo que fuese, o con algo antisemita, también leí, digo, espectacular que se sepa la verdad. Ahora, cuando vos querés miles de millones de pesos para operaciones de inteligencia y el Congreso te lo empieza a rechazar y probablemente la semana que viene se rechace en el Senado, y ante el primer rechazo de diputados sale desde el presidente a las versiones de los tuiteros, digamos, que llevan la voz del gobierno a decir, si ocurre algo es porque nos quitaron estos 100.000 millones de pesos y ocurre algo. Claro. Y la reacción de estos mismos, por ejemplo, del Gordo Dan, lo digo así porque así se llama la cuesta, que es una persona que fue a la jura de Neifert. Parisi, Parisi, bueno, fue a la jura de Neifert. Y es el primero que sale a decir, ¿vieron que ocurrió esto y no tenemos los 100.000 millones de pesos? Y bueno, alguien puede pensar que alguno que le interesan que esos 100.000 millones estén, busca instalar hechos para confirmar ciertos discursos. Entonces yo no descartaría nada, no digo que esto sea así, pero no hay que descartar ninguna línea de investigación. Por suerte está la Justicia Federal investigando, están las fuerzas policiales trabajándolo, ojalá se esclarezca pronto y que no quieran tergiversar la discusión diciendo como no tenemos fondos reservados puede haber atentados terroristas. No es así. Vayamos a tener un organismo que esté encabezado por personas idóneas, no por Neifert, que no sé quién es, y que además a su jura, que debería ser secreta y reservada, van los tuiteros del gobierno, y tengamos personas idóneas para que los países serios nos compartan información, tengamos personas idóneas y procedimientos claros y fondos que se asignen como corresponde, para que confíen en nosotros los países del mundo que pueden compartirnos información que nos prevengan de cualquier tipo de atentado, y estemos muy atentos para custodiar lo que hay que custodiar y no custodiar las peleas de las diputadas de los libertarios que están haciendo colapsar las dependencias de custodias de las policías. Bueno, diputado Juan Manuel López, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto. A ustedes, muchas gracias.